Pone usted, así que ya saben ustedes, queridos amigos, tenemos ya la presencia de Sofía Montoya en nuestro equipo, amiga, colega, periodista de larga trayectoria que se va a sumar. Pero están preguntando por la morocha, siguen preguntando por la morochita. Hay que informarles, siguen preguntando por la morochita. Hay que informarles. La morochita me escribe por ahí, me dice, espero que se sume con todas las ganas, excelente periodista, muy linda también, nos dice la morochita. La morochita se fue porque tenía sus proyectos personales. Entonces ella necesitaba desplegar sus alas y volar. Entonces, bueno, fue decisión de ella, se le extraña mucho a ella también, pero son proyectos que uno decide emprender. Claro, porque había un oyente que decía se bajaron a la morocha. Sí, se bajaron, le serrucharon, a mí ayer me dijeron el guarderas de Pichincha, me dijeron. No, yo soy amigo de la morocha, somos amigos queridos y bueno, le deseamos éxito en todo lo que vaya a emprender. Tengo entendido que se va de vocalista de alguna banda de rock, me parece, así me dijo. Me parece que también va a tocar algún instrumento musical, no sé muy bien en qué anda, está ahí metida en esa onda. Tenemos que traerle para entrevistarle. Rockera, sí. Va a tener que traerle para que sí, para hablar, así que bueno. Bueno, ¿vamos a seguir con el tema de los boscanes y demás o qué? Oye, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué sensaciones te dio el momento que pudiste ver algunos de los videos de este programa de La Posta Triple X? ¿Y sabes por qué te consulto? Porque ¿por qué? A ver. Yo considero que lo que sucedió ayer es muy grave, o sea, se vincula con el tema de este comportamiento medio fascistoide que existe en los medios de comunicación y en el discurso político. Se vincula de lleno, muchos han dicho sí, son delitos de odio, están penalizados en el 176 y 177 del COIP, pero poco se ha dicho en relación a su vínculo con el discurso político y lo pernicioso que puede ser para la salud democrática del país. Y mi preocupación va por ahí, porque la persona a la que le tiran los dardos es hoy por hoy el que puede convocar a una movilización social sin precedentes. Tampoco voy a esencializar eso, ¿no? O sea, sí, puede moverte unas 25,000 gentes en una protesta social, pero evidentemente hay otros actores. Pero verás, yo voy más allá. A mí me parece que hay dos factores de ahí que están jugando constantemente. La una, lo que decíamos con Sofía, hay una crisis del periodismo muy fuerte, que pasa también por la formación de los periodistas. Algunos me achacan de que como fui profesor de Luis Eduardo Vivanco, soy corresponsable de las barbaridades que dice. ¿Fuiste profe de él? Sí, claro, fui profesor y... ¿Y no le diste con la regla algo? Yo le he dicho aquí en sus programas las falencias que él ha tenido, no iba a clases, se atrasaba, él mismo reconocía que era muy temprano mis clases y cómo se va a levantar, que se acostaba a las 4 de la mañana farreando y que, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que digo es, esta crisis pasa primero porque la formación es muy floja, muy débil en las facultades de periodismo. De hecho, tengo conocimiento directo de que en algunas facultades incluso se habla barbaridades de los medios y van a terminar trabajando en los medios. Entonces los profesores que dan clases en las facultades de comunicación inculcan el no hacer buen periodismo porque creen que hay que ser famoso, hay que ser presentador de televisión y con eso la farándula va a estar garantizándoles un buen sueldo. Esa es una primera fase. Segundo son los medios de comunicación y a ti te consta que en algunos medios, muy poco realmente, hay una exigencia mayor. Pero en otros medios no hay ninguna exigencia. No. Al contrario, el gran debate que se abrió con la elaboración y aprobación de la Ley de Comunicación en el año 2013 pasó precisamente porque la precariedad del pago, de las condiciones laborales de los periodistas, llevaba a que algunos dueños de medios de comunicación también tuviesen a periodistas muy mal formados con tal de pagarles poco y hacer lo que ellos les pedían. Entonces, esa segunda fase me parece grave. Y tercera, que efectivamente el tema de la autorregulación que tanto apelan ciertos sectores de la derecha, pasan por un concepto equivocado de la libertad. Ya. No hay libertad sin regulación, no hay libertad sin límites, evidentemente, pero parecería que es un discurso bastante liberaloide, lo digo así, porque en países extremadamente liberales, no son ni bolivarianos, no son chavistas, no son comunistas, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como España, y en los propios Estados Unidos hay unas regulaciones y hay unas legislaciones que imponen sanciones también a los periodistas.
Han votado periodistas en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en los Estados Unidos cuando se han sobrepasado límites. Límites que tienen que ver con el respeto a la otra persona, con que digan mentiras, con que estigmaticen, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que aquí, si no hay buena formación, si no hay buena autorregulación, por último, digámoslo así, en los medios, y si no tenemos una normatividad, evidentemente estamos muy complicados para hacer un ejercicio eficiente. Porque yo creo que regalarle un espacio al señor Boscán y al señor Vivanco en TC, a pesar de que ellos dicen que no cobran nada, pero en cambio la pauta que tienen es enorme, y vean las firmas que les auspician, no es pues una dádiva. ¿Por qué no le dan a un grupo de periodistas de investigación real, a un grupo de periodistas que hagan cosas? No, pero en este canal está el señor Rafael Cuesta, que ya sabemos qué hizo toda la campaña electoral, a favor de quién trabajó durante toda la campaña electoral. Está el señor Carlos Vera, que ya nadie puede dudar que él es un militante social cristiano que trabajó para la campaña del señor Guillermo Lasso, y también ahora están los señores Boscán y Vivanco, es decir, se han instalado ahí. Y algunos quieren comparar gratuitamente, incluso sin exhibir pruebas, de que lo mismo se hacía en la época de Correa. Yo quiero, incluso apelo a tu memoria, Andrés, ¿cuántas veces, en el caso del Telégrafo que yo dirigía, insultamos, denigramos, estigmatizamos a un opositor político? Cuando yo estuve al frente del Telégrafo, entrevistamos al señor Guillermo Lasso, al señor Lucio Gutiérrez, al señor Álvaro Novoa, algunos personajes de la política sin ceder un milímetro a la farandulería y a la estigmatización. Páginas enteras, el señor Guillermo Lasso puede dar prueba de aquello, 2 veces, 2 grandes entrevistas con él, y digo grandes por la extensión, y también por lo que efectivamente el lector de un diario como el Telégrafo debía conocer del pensamiento de un candidato presidencial de aquel entonces, que era Guillermo Lasso, que fue 3 veces y la tercera ya ganó. El señor Álvaro Novoa, que me recibió en su oficina, hemos tenido conversaciones vía WhatsApp. Con el señor Lucio Gutiérrez, a pesar de las enormes diferencias, siempre estuvo atento a recibirnos y todo lo demás. Efectivamente, entonces, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación entre lo que dice Carlos Vera, Rafael Cuesta y ahora Boscán y Vivanco. Oye, te quería consultar por algo. Tú tuviste la posibilidad de peregrinar en el periodismo por algunas partes del mundo y de América Latina. ¿Y sabes por qué se me viene esta pregunta a la mente? Porque muchos dicen, tú acabas de decir, es la crisis del periodismo, la crisis de la decencia de este oficio, yo diría la crisis de la dignidad de este oficio también, porque evidentemente, más allá de que sea responsabilidad de estos 2 periodistas, esto mancilla. Claro, acaba con el prestigio de este oficio, que es además muy loable, muy noble, con unos enormes sacrificios también para mucha gente, que no ganando bien, tiene que hacer esfuerzos incluso para poder sobrevivir en esos medios. Totalmente. Ya sabemos todo lo que pasa en algunos medios de que viven. Y en ese sentido quería consultarte, ¿esto pasa por ejemplo en México, o esto pasa en Cuba, esto pasa en otros países, en otras latitudes, esto sucede en Argentina? Tú has tenido la posibilidad de peregrinar por algunos países y conoces la realidad periodística de esos países. Y digo esto porque me parece que el Ecuador sigue en pañales en torno a investigación periodística, en torno a la responsabilidad ulterior, en torno a la cacareada autorregulación. Mira, hay casos emblemáticos de periodistas y de medios de comunicación en América Latina que dan ejemplo. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de trabajar en la revista Proceso de México, que es un medio de comunicación que sin ser de izquierda defiende y postula valores democráticos muy, muy importantes. Pero ahí evidentemente hay una rigurosidad. Pero tenemos malos ejemplos, como el del señor Jorge Lanata, en Argentina, que tú conoces bien. No era Lanata que fundó Página 12, ojo. Para nada. Hay un transformer impresionante. La mutación que tienen llama muchísimo la atención. Sí. Son periodistas como el señor Carlos Vera, que decía que quería ser como Fidel Castro, que quería ser como el Che Guevara, y de pronto ahora habla barbaridades y media desde la derecha, es decir, desde lo más recalcitrante de la derecha. Este señor Jorge Lanata incluso hizo, entre comillas, investigaciones que ahora están siendo juzgadas por afectar la dignidad y por no decir la verdad. Hay otro periodista, que no me acuerdo ahora el nombre, de Argentina, que también está siendo procesado porque todo lo que hicieron fue filtrado por el gobierno de Macri para denigrar al kirchnerismo en su momento. Y también tenemos experiencias de medios de comunicación y de periodistas, por ejemplo, en
en Brasil, con una enorme capacidad de producción informativa, investigativa. No nos olvidemos también lo que han hecho los periodistas colombianos. Mis respetos. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me molesta mucho en el Ecuador es que uno va a México, a Colombia o a Argentina y hay un stand en las librerías solamente de libros de periodismo, de investigación que se hacen sobre la marcha incluso. Yo me acuerdo cuando pasaba una temporada en México a propósito del zapatismo, a los 6 meses, 8 meses había 20 libros ya, investigaciones gordas de periodistas que saliendo de la redacción se dedican a escribir. En este país, ¿cuántos libros ha escrito el señor Carlos Vera, el señor Rafael Cuesta, la señora Carla Maldonado, que a propósito hay que pedirle de por favor que vuelva, que venga acá y nos diga aquí, ¿por qué nosotros somos Radio Pichincha, como La Calle, peor que La Posta? Que tenga la decencia, y le invito públicamente a la señora Carla Maldonado, que venga y diga aquí, públicamente ante toda la audiencia, por qué aquí se hace peor periodismo que en La Posta. Que nos dé una sola evidencia. Ese tipo de cosas no las vamos a aceptar, no podemos aceptar. Entonces pregunto, ¿cuántos libros ha escrito la señora Carla Maldonado? ¿Cuántos libros ha escrito Boscán? ¿Cuántos libros ha escrito Luis Eduardo Vivanco? ¿Cuántos Rafael Cuesta? ¿Cuántos Carlos Vera? ¿Cuántos Carlos Andrés Vera ha hecho periodismo para que nos venga a dar lecciones de lo que se tiene que hacer en este país? Es decir, señores de los Pelagatos y de todos los demás, demuestren lo que dicen, sean responsables con la palabra, es lo único que se les pide. Y yo te digo que la crisis es en general porque también efectivamente sabemos lo que pasa, por ejemplo, en Colombia con la revista Semana, sabemos lo que hace el diario El Clarín en Argentina, sabemos lo que ha hecho el diario Mercurio en Chile, sabemos lo que acaba de pasar en Perú, con periodistas renunciando a 2 canales de televisión porque les obligaban a hacer campaña sucia contra Pedro Castillo y lavar la imagen de la señora Keiko Fujimori. Y también obviamente hay periodistas y medios de comunicación en México que este momento, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador le hacen una oposición porque él ha dicho que en cada salida a las ruedas de prensa que da todos los días a las 7 de la mañana les va a demostrar las mentiras que dicen los medios de comunicación. Entonces ahora hay una campaña impresionante contra Andrés Manuel López Obrador y efectivamente sobre eso se construye su supuesto prestigio periodístico, porque sale un presidente y les dice, esto es mentira, señores, no sigan mintiendo, y resulta que ya no se puede. Pero un elemento que me quedó colgado de lo otro, y porque además me están comentando este asunto acá en privado, tiene que ver también con que este proceso de desintegración profesional del periodismo ecuatoriano nace cuando efectivamente el gobierno de Rafael Correa comienza a ser el contradictor directo de la prensa y la prensa se convierte en el actor político que reemplaza a la oposición en el espacio mediático. Es decir, esto tiene unos orígenes, es decir, no son gratuitas, como decíamos cuando estábamos conversando con Sofía, que aparezca un señor llamado Fernando Villavicencio, que obtuvo el título de periodista en la Universidad de Colombia, en la Universidad de Garage, Universidad Cooperativa de Colombia, que no enseñaba, no sé cómo lo obtuvo el título, porque no se le vio en clases. Dalito Bucarán también obtuvo. Dalito Bucarán y algunos más. Hay algunos políticos que enseguida escondieron su título cuando salió la denuncia de qué tipo de universidades que vendía títulos. Entonces, periodistas como Fernando Villavicencio elevan el nivel del periodismo ecuatoriano, el señor que trabaja con él, que ahora ya ni me acuerdo el nombre de él, y los otros que creyeron que así se hacía periodismo, denunciando sin fundamento, denigrando, prejuiciando, ofendiendo, estigmatizando. No se hace periodismo, señores, por favor, entendamos que estamos en una realidad donde la gente está a veces mejor informada que nosotros. Oye, quiero traer a propósito de lo que tú dices, Orlando, y hay muchos comentarios en nuestras redes sociales. Hoy tenemos una audiencia que está superando el nivel de expectativas que teníamos. Sofía ha golpeado el tablero acá en 7F, pero también el programa en sí, digo, esto ha generado una conmoción. Ayer teníamos la posibilidad también de estar como oyentes en un space ahí en Twitter y la posibilidad también de escuchar a Vivanco, ¿no?, en torno a lo que sucedió el día de ayer. Yo quiero que volvamos a recordar un poco lo que sucedió. Voy a pedir a Estevitan Bustamante que nos ayude con... es verdad que teníamos un video, un audio, videíto, ¿no?,
que nos ayude con este videíto que sintetiza de alguna forma la caracterización que utilizaron estos dos pseudo periodistas para tratar de mancillar la honra, la reputación y denigrar, por supuesto, a Leonidas Issa. Escuchemos y miremos, volvemos y comentamos. Échale. ¿Qué más? Leonidas también es un anarquista, ¿no? Un tipo que cree que el Estado es un estorbo, que cree que el movimiento indígena tiene que tomar por asalto el poder. Este es un anarquista en todo el sentido de la palabra, que cree que el descontrol en las calles puede ser mejor que el control desde la institucionalidad. Este no entiende lo que son las instituciones, salvo que sea para quemarlas. Y dentro de esa misma, dentro de esa misma rama de su personalidad, él es un tipo que lucra y vive de la bronca, ¿ya? De la polarización, del conflicto, no de la armonía. Él es relevante en el sentido político mientras se pueda mantener como un bronquista. En realidad es un bronquista de la política. Bronquista. Dale con su bronquista. ¿Qué es en realidad el señor Leonidas Issa? Un narcisista. Ahí, en la cara, Leonidas. Ahí. Leonidas Issa es un narcisista, un tipo que cree que es más importante que todos los demás. Un tipo que cree que su prioridad, que él es la prioridad. ¿Qué más le dice? Anarquista. Anarquista. Le imputa la responsabilidad de la quema de la Contraloría. No hay pruebas. Porque... No hay pruebas. No, más que no hay pruebas. ¿Sabes qué sucede? Que hay pruebas para decir que sí fue un autoatentado. Se encontraron 5 bidones de gasolina en el tercer piso, Valentina quinto piso. Zárate. Claro, entonces no pueden acusar acusar de eso. Lo dicen los eso. propios testimonios de muchachos procesados de entre 14 y 16 años. Que vive de la anarquía, que vive del caos. Yo preocupado con que esto. Quieren llegar al poder asaltando el Estado. ¿De dónde sacan eso? Incluso el señor Leonidas Issa no participó en las elecciones porque apoyó la candidatura del señor Oyaku Pérez. Es decir, no mientan, por favor, no mientan más. No digan barbaridades y media. Y hay una reacción enorme en redes sociales, pero ahí seguirán porque para otros que cometen errores, inmediatamente cárcel. Para el que dice algo, cárcel. Han sido expeditos urgentes para hacer una cantidad de barbaridades. Al señor Ricardo Patiño, por dar un discurso en Atacunga, le ordenaron prisión, una indagación penal. Y los señores que además reconocen que se equivocaron, bueno, le he escuchado a Vivanco, a Boscano lo he escuchado en ese plano. El error hay que perdonar. ¿Perdonar cómo? O sea, en este país otros se equivocan, van presos, otros se equivocan, indagación penal. Ellos se equivocan, disculpas. Y sale la Cordicom a decir, ni siquiera a condenar, y siguen ahí como que no ha pasado absolutamente nada. A mí me parece que, no creo que deban ir a la cárcel, por supuesto, pero sí tiene que haber una sanción, y la sanción tiene que nacer del canal que les dio el espacio. Ahí veremos hasta dónde la famosa autorregulación tiene sentido para ellos, porque si no, ¿para qué le das espacio? Además, en ese canal hay una cantidad de cosas que no se discuten porque creo que cada vez la gente ve menos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso del rating porque no es cierto, no está en ese nivel. De hecho, yo puedo valorar incluso que las mediciones que se hacen ahora de medios digitales como como el programa de Jimmy Jairala, el programa de Fabricio Vela, tienen mucho más impacto. Digo estos tres porque está medido, es decir, Radio Majestad, JJ, Café con JJ, con Jairala y Pichincha, efectivamente tienen los 3 primeros lugares en todas las mediciones que se hacen de medios digitales noticiosos y de esa naturaleza, es decir, editoriales. Incluso en algunos momentos, sumado los 3, superan de largo a lo que suman canales como TC, como Gama, como Teleamazonas y a veces de Coavisa. En momentos críticos, sobre todo, la gente se conecta con estos medios de comunicación que les dan respuesta, información y explicación de lo que va pasando. ¿Tú tienes en el radar a Fundamedios? Bueno, no quisiera hablar porque... Yo sí quiero traer a colación. No sé por qué vamos a darle tanta importancia a ese... No quiero que le demos importancia, pero sí me gustaría evidenciar la contradicción. Fíjate tú, porque este Fundamedios, organización no gubernamental, se consolidó como uno de los férreos opositores a las reformas de la ley de comunicación. Y fíjate que ayer se pronuncia y rechaza lo que sucedió en TC Televisión con estos dos periodistas de La Posta. Y dice en un titular: el discurso de odio no es tolerable, y menos en televisión nacional. Sin embargo, en el tercer párrafo de esta misiva, de este comunicado de prensa, se produjo una contradicción grosera, diría yo.
al asegurar que este domingo se insultó al nuevo presidente de la CONAIE al llamarlo cadrón, palabra que se utilizó como un acrónimo de campesino, anarquista, bronquista, relevante, obsesivo y narcisista. Dice Fundamedios, puede disgustar a muchos, pero el insulto puede ser una forma legítima de expresión. Ah, bueno, está bien. Pero ¿qué pasaba cuando se le imputaba a un expresidente de la República un comportamiento que ellos no toleraban y que decían que supuestamente también era agresivo? ¿Dónde estaba un comunicado similar? O sea, yo no quiero hablar de Fundamedios y ahí me sacas de casillas, porque Fundamedios es un aparato financiado por ONGs estadounidenses que reciben dinero del gobierno de los Estados Unidos y que el señor César Ricaurte no tiene autoridad moral para hablar de periodismo. Él estuvo sentenciado en una agresión a Jorge Jurado, no la cumplió. ¿Saben dónde estuvo? En los Estados Unidos, protegido, como el señor también Emilio Palacio. Es decir, ese gobierno de los Estados Unidos, cuando pasan este tipo de cosas, protege, pero cuando se trata de corrupción, seleccionan a quién le van a juzgar, como pasó con el caso del señor Pablo Celi, que esperaron a que pasaran las elecciones del 11 de abril, no ganara Andrés Arauz para enseguida detenerlo, porque según testimonio del señor Jaime Nebot Saadi, él era el encargado de dar un golpe de Estado si es que ganaba Andrés Arauz. Entonces, a mí la verdad que Fundamedios me da irritación, me va a calentar la cabeza. A mí lo que me preocupa es que nos roban esos lugares de enunciación de la libertad de expresión, de la libertad. Por eso te decía que incluso en los países más liberales hay regulación. Exacto. Y yo creo que también hay algo que mencionar, y acá ponemos, digamos, en discusión la responsabilidad que tienen las marcas que financian este tipo de actividades. Ese es un tema súper importante, porque si tú te das cuenta quiénes están ahí, está la Cámara de Comercio de Quito, está Uribe Schwarkov, está Almacenes Tía, algunas constructoras, etcétera, está Rappi, y ahí ha visto tweets muy fuertes diciendo que, uno, dejen de auspiciar, y dos, hay gente que dice, dejemos de comprarles, dejemos de ser consumidores de los productos de estas empresas. ¿Por qué los auspician a ellos? ¿Porque les dan rating? ¿O porque se sintonizan con un discurso que quiere acabar con las leyes que garantizan derechos a los consumidores, con leyes que garantizan, por ejemplo, a los constructores que no cometan barbaridades en las construcciones de los edificios, etcétera, con leyes que, por ejemplo, deban garantizar a quienes son empleados de Rappi que no reciben un centavo? No están asegurados. No están asegurados, si les pasa algo en su moto, no le ayudan con la moto, si se accidentan, no tienen nada. Esas son las empresas que auspician a esta cosa llamada La Posta, que ahora se victimiza porque le han sacado un graffiti por ahí en alguna parte, que por supuesto a mí me huele muy raro, me huele muy raro, pero de nuevo vuelvo sobre el tema, la idea de que Fundamedios ahora salga, ya Fundamedios no es una entidad estatal, no es un organismo reconocido, es un negocio del señor César Ricaurte. ¿Quiénes son los directivos? ¿Cuándo rinden cuentas de la plata que reciben? Financiamiento de la National Endowment for Democracy. Y el señor Ricaurte sabe perfectamente, porque le he dicho en la cara, que él utiliza buena parte de dinero para sus viajes. Así es. Para así turistear. Es. Oye, pero volviendo al tema de las marcas, y esto me preocupa, no solo porque entramos en esta disyuntiva, ¿no? Están financiando, por un lado, este supuesto marketing, y por otro lado, pueda que también estén apoyando en términos discursivos, pero políticos, lo que ellos hacen. Xenofobia, racismo, discriminación, bajarse las tasas impositivas en este país, hablar de que no existe libertad, hablar de que existe corrupción, ponerle un color a esa corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿no es momento también de incluir a esa parte de la sociedad civil y a esa parte de la población económicamente activa que aporta al Producto Interno Bruto y decirles, a ver, señores, ustedes necesitan un reconocimiento por su prudencia, por el valor agregado, por su institucionalidad, por lo que son, con marcas que realmente impulsen un periodismo responsable, o chacota, o show, o una especie de castigo divino que salga de los cánones del periodismo, porque para eso creo que nos formamos tantos años también. No, y además un detalle, porque se nos está acabando el tiempo y tenemos creo que un minuto nada más para eso. ¿Qué hacemos con TC? Yo creo que fue un error del gobierno de la Revolución Ciudadana dejar en el limbo a esos dos canales, Gama como TC. A mí me parece que fue un grave error. No hubo la responsabilidad urgente e inmediata de decidir qué se hace con eso. Le tenían que haber dado una organización de trabajadores, hacer una cooperativa, lo que sea, porque ahora, bajo el manto tan ambiguo de ser canal incautado, está el señor Rafael Cuesta, que fue también en la época de la propiedad de los señores Isaías quien dirigía ese canal.
Y entonces ahora no sabemos quién responde por eso. Y es un canal estatal, que dirán que no recibe plata del Estado, eso es otra cosa, pero hay una responsabilidad pública sobre eso. Por supuesto, a mí me huele que ese canal como Gama van a ser devueltos a los de Isaías, me huele a leguas eso, porque un actor político no expuesto, pero permanente han sido los de Isaías, financiando incluso a personajes de los que hemos hablado, entonces indirectamente a través de terceras o cuartas personas, de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se necesita saber es qué va a pasar con TC, porque aquí en esta radio, los programas de coproducción son por concurso. Aquí se llega por concurso. Cada año se abre nuevamente el concurso, participan colectivos sociales, pueden dar fe todos los que hacen parte de esta emisora y participan allá a dedo. Al señor Carlos Vera le pagan $26,000 a dedo. Ahora los Boscan están a dedo. El señor Rafael Cuesta a dedo. ¿Quién les puso? Esa es una enorme responsabilidad que tienen que aclararle a este país y abrir el debate sobre eso. Hay que abrir el debate sobre eso. ¿Qué hacemos? Si quieren cerrar, cierren. ¿Por qué cerraron el Telégrafo, diario histórico, patrimonio periodístico de este país, y mantienen a ATC con el señor Cuesta, el señor Vera y los Boscan y Vivanco? Se nos acaba el tiempo, se nos acabó ya el tiempo. Yo creo que es importante abordar estos temas. Nos quedamos con el tema económico, los financistas de estas chacotas informativas o supuestas periodísticas, que realmente tenemos que discutirlas a profundidad. $26,000. Me dan un datito que es muy importante. A Por ver, ejemplo, échalo. en TV Cable sacaron de la parrilla a Telesur, supuestamente porque no tenía rating. Un alto dignatario de este país que era antes accionista de TV Cable me lo dijo, porque no tenía rating. Falso, porque hay un montón de canales que no tienen rating. Ahora se mantienen estos canales en TV Cable. ¿Por qué sacaron a Telesur? Porque hay una decisión política sobre ese tipo de cosas. Bueno, Me retiro 10 de con la esto. mañana con 1 minuto, no se nos fue la mano. Solo déjame dar este datito que también me parece súper importante. Ustedes recuerdan a Tía. Tía fue beneficiario directo del Bidinvest, gestionado por el señor Richard Martínez. Tía es una de las marcas que también auspicia este tipo de periodismo. Ya iremos profundizando sobre los principales financistas y las marcas, cómo se conectan, cómo se interconectan. Por supuesto, pregúntense por qué la misma empresa Leviascan debe a sus propios gerentes y propietarios más de $46,000 y han recibido un crédito sin ningún tipo de garantía ni declaración dentro de sus balances financieros por parte, por ejemplo, de una institución financiera privada, un banquito. Así que bueno, con esta información nos retiramos. Recuerden, queridos amigos, de hablar piedras. Dejamos de hablar piedras y ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. See you late.